Buenas noches, mi nombre es Santiago y la historia que les voy a contar no me pasó a mí, sino a mi papá, don Heriberto. Él nunca fue de andar contando este tipo de cosas, era un hombre serio de pocas palabras, de los que no creían en supersticiones ni en cuentos de aparecidos, pero esta historia en particular sí la contaba, aunque siempre con la voz baja, casi en susurro, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. De niño, cuando la contaba en alguna sobremesa familiar, se me ponía la piel de gallina. Hoy, con su permiso, se las quiero compartir a ustedes. Esto pasó hace como 40 años. Mi papá era trailero, llevaba carga entre el centro del país y la frontera del norte. Conocía todas las rutas posibles, pero la que más le respetaba y la que más miedo le daba era la carretera vieja que cruza la Sierra Madre Occidental, entre Durango y Mazatlán. Los que conocen esa carretera saben de qué hablo. Los que no, permítanme explicarles. Esa carretera, antes de que hicieran la autopista nueva con sus puentes y sus túneles, era una verdadera pesadilla para los traileros. Dos carriles muy estrechos, uno de subida y otro de bajada, con curvas cerradas una tras otra sin descanso. De un lado la pared de piedra de la montaña pegada al carril y del otro lado el barranco. Y cuando digo barranco no estoy hablando de una caída de 10 o 15 metros, estoy hablando de precipicios de 100, 200 hasta 300 metros de profundidad. En muchos tramos no había barrera de contención, solo el asfalto y después el vacío. Un volantazo mal dado, una distracción de 2 segundos, una llanta que pisa donde no debe y se acabó. No había forma de salvarse. El camión caía rebotando contra las piedras, se desbarata en el camino y lo que llegaba al fondo ya no era un camión, era pura chatarra y el chofer adentro. Y aquí está lo otro que tengo que explicarles, sobre todo a los que nacieron de los 2000 para acá. En esa época no había celulares, no había forma de pedir ayuda. Si te accidentabas en plena sierra o en un tramo sin caseta, podías quedarte ahí horas, días, hasta que alguien notara que le faltabas. Y si te ibas al barranco, lo más probable era que nadie se enterara hasta semanas después, cuando algún ranchero pasara por abajo y viera los restos. La única herramienta que tenían los traileros para cuidarse las espaldas era la radio. Esa banda ciudadana donde todos se hablan entre ellos, se avisaban del estado de la carretera, retenes y de los accidentes. La radio era literalmente lo que te podía salvar la vida. Mi papá conocía esa carretera de memoria. Había hecho ruta cientos de veces, pero no se confiaba. Al contrario, cada vez que le cruzaba lo hacía con doble precaución, como si fuera la primera vez. Decía que la sierra no perdona a los confiados. La noche que les voy a contar, mi papá iba manejando rumbo a Mazatlán con un camión cargado de mercancía. No era un tráiler enorme, era una unidad mediana, lo suficiente compacta para moverse bien por esos carriles tan estrechos. Había salido de Durango como a las 3 de la tarde, calculando que llegaría a Mazatlán antes de que cayera la noche fuerte, pero la sierra tiene su propio clima, y este a veces no avisa. Como a las 6 de la tarde, sin previo aviso, empezó a caer la neblina, y no fue una neblina cualquiera, fue de esas neblinas espesas, blancas, que en cuestión de minutos te tapan completamente la vista. Mi papá siempre se lamentó después de no haberse quedado en el último paradero antes de meterse de lleno a la sierra, pero no había forma de saberlo. La sierra estaba despejada cuando entró. Media hora después, ya no se veía nada. Bajó la velocidad, metió segunda, en algunos tramos ni siquiera segunda o primera. Iba a paso de tortuga, pegado lo más posible a la pared de piedra del lado derecho, cuidando cada curva, prendiendo y apagando las luces altas tratando de ver mejor, pero las luces altas en la neblina solo rebotan en la cara y lo encandilaban. Tuvo que conformarse con las bajas y con los faros en tiniebla. La radio iba prendida, como siempre. Mi papá le dejaba en el canal que usaban los traileros de esa ruta, y durante casi una hora completa la radio no dijo nada, solo estática, ni un compañero hablando, ni un saludo, ni una advertencia. Era como si esa noche, en toda la sierra, mi papá fuera el único trailero rodando, lo cual no era raro con esa neblina. Los choferes con experiencia se habían quedado en el último paradero esperando que se escampara la niebla. Mi papá iba ya pensando en orillarse en el siguiente espacio que encontrara para esperar también. La sierra de noche y con neblina era para no andarse arriesgando, pero antes de que pudiera encontrar dónde detenerse, la radio se prendió. Primero fue ruido blanco, esa estática fuerte que hace cuando una señal está entrando con dificultad, y después entre el ruido una voz de mujer. Mi papá pegó un brinco en el asiento, no por el susto, sino porque era raro escuchar voces de mujer en el radio. En esos años los troqueros eran poquísimas. La voz se identificó como una compañera que iba manejando rumbo a Mazatlán, igual que él. Dijo que tenía un problema serio, que en una de las curvas se había abierto demasiado, que las llantas de atrás del camión se le habían salido del asfalto, y que su unidad estaba ahora de medio lado, balanceándose en el borde del barranco.
que si se movía un centímetro el camión se iba al vacío. La voz de la mujer estaba quebrada, se notaba que estaba aguantándose las ganas de llorar. Hablaba bajito, con miedo, como si el aire de su propia respiración pudiera empujar el camión hacia abajo. Mi papá agarró el micrófono y le contestó. Le dijo que la oía, que se calmara, que él iba bajando también y que estaba cerca. Le preguntó si podía abrir la puerta y salirse del camión. Ella le contestó que no, que cualquier movimiento dentro de la cabina, hasta el más mínimo, podía hacer que el camión perdiera el equilibrio, que el peso de su cuerpo era lo único que estaba manteniendo balanceado a la unidad. Mi papá había escuchado casos así, más de uno. De hecho, en esa carretera, cuando un trailero tomaba mal una curva de las cerradas, las llantas traseras se podían quedar suspendidas en el aire, con el camión inclinándose lentamente hacia el vacío. Eran momentos donde literalmente un soplido podía decidir si vivías o morías. Lo único que se podía hacer era mandar otro camión que llegara con cadenas o con cable de remolque para amarrar el camión y accidentarlo y sacarlo poco a poco. Pero para eso se necesitaba tiempo, y se necesitaba que alguien estuviera cerca. Mi papá le preguntó dónde estaba exactamente. Ella le dijo que tenía las intermitentes prendidas, que estaba en una curva de herradura, una de esas que se abren a un mirador después de pasar un letrero verde grande que decía algo de kilometraje. Mi papá se ubicó de inmediato, conocía esa curva, estaba como a 3 o 4 kilómetros más adelante, una de las más peligrosas de toda la ruta. De hecho, había varios accidentes registrados ahí. Aguanta, compañera, le dije por la radio. Voy llegando, no se mueva, mantenga el freno pisado y rece, si es creyente, rece. Ella le contestó que sí estaba rezando. Mi papá apretó el acelerador lo más que pudo, lo cual en esa neblina y en esa carretera era ridículo. Apenas podías ir a 20 por hora, pero él hizo lo que pudo. Iba con el corazón en la garganta, con las manos sudándole en el volante, pensando en esa mujer aguantando ahí sola, en su cabina, sintiendo cómo su camión se mecía al borde del precipicio. Cada cierto tiempo la mujer volvió a hablar por la radio, pero ya con la voz más cortada, con más estática. Aquí sigo, el camión se está moviendo, no quiero caerme, ¿cuánto le falta? Y mi papá le contestaba lo más calmado que podía, aunque por dentro estuviera igual de aterrado que ella. Ya casi, compañera, ya casi llego, aguante, no se mueva, no pierda la calma. La neblina se puso peor. En algunos tramos mi papá ya ni veía el cofre del camión, solo veía la línea blanca de la orilla del asfalto del lado derecho y la pared de piedra. Tenía que ir adivinando las curvas en esa parte de la sierra. Además, el asfalto se acababa por tramos y se convertía en grava, lo cual hacía todavía más peligroso el camino. Después de unos minutos largos llegó a la zona que la mujer había descrito, la curva de herradura. Frenó, se quedó quieto con las luces antinieblas encendidas, escudriñando el camino, buscando cualquier reflejo rojo de las intermitentes de un camión. Pero nada, solo neblina blanca espesa moviéndose despacio como humo. Agarró la radio y volvió a preguntar. Compañera, ¿me copia? Estoy en la curva, no la veo. ¿Dónde está exactamente? La radio devolvió pura distorsión, chasquidos, ruidos y entre todo eso una palabra apenas reconocible. Sonó como un no, pero distorsionado, lejano, como si la señal estuviera escapándose. Mi papá avanzó despacio en primera, casi sin acelerar, y a unos 100 metros más adelante, en medio de la neblina, finalmente lo vio. Un brillo rojo, débil, como si las intermitentes estuvieran apagadas atrás de una cortina blanca. Apenas se distinguía. Se le volvió el alma al cuerpo. Avanzó otro poco, se orilló lo más pegado que pudo a la pared de piedra del lado derecho y prendió sus propios intermitentes. Y agarró la radio otra vez. Ya la veo, compañera. Ya estoy aquí. No se mueva. Voy a bajarme y voy a ver qué se puede hacer. La radio le devolvió otra vez en pura estática. Mi papá abrió la puerta de la cabina, se bajó con cuidado y empezó a caminar hacia el brillo rojo. Iba con una linterna en la mano alumbrando el camino. Sentí el frío de la sierra metiéndose por debajo de la chamarra. La neblina estaba tan espesa que tenía que caminar despacio midiendo cada paso, porque el borde del barranco podía estar más cerca de lo que él pensaba. Caminó como 20 metros, 30, acercándose cada vez más a la luz roja parpadeante, y cuando estaba a punto de llegar, cuando ya casi podía distinguir la silueta del camión entre la neblina, las intermitentes se apagaron, de un solo golpe, como si alguien hubiera bajado el switch. Mi papá se quedó congelado, esperó y esperó el sonido, ese sonido horrible que él ya conocía de oídas, pero que nunca había escuchado en vivo. El sonido del metal cayendo, rebotando contra las piedras del barranco, retorciéndose en la caída. Esperó el grito de la mujer, esperó cualquier cosa, pero no hubo nada, ni un sonido, ni un eco, nada. Solo el silencio de la sierra, con su neblina deslizándose alrededor. Mi papá gritó,
Compañera, compañera, contésteme, ¿está bien? Nada más avanzó todavía más con la linterna en alto, gritando, esperando alguna respuesta. Llegó al lugar exacto donde había visto el ruido de las intermitentes y no había camión, no había nada. Solo el asfalto vacío pegado al borde del precipicio, sin marcas de llanta, sin huellas frescas, sin un solo rastro de que ahí hubiera estado un vehículo segundos antes. Mi papá sintió como se le iba la sangre de la cara. Esperó un minuto o dos, volvió a gritar y volvió a caminar de un lado a otro alumbrando con la linterna. Pero nada. Regresó al camión con las piernas temblándole. Se subió, cerró la puerta y se quedó un rato sentado sin poder arrancar. Agarró la radio, la encendió y llamó otra vez por si acaso. Pero solo había estática. Ningún compañero del otro lado. Ninguna voz de mujer. Nada. Después de un rato recuperó el aire y siguió manejando, pero iba más despacio que antes, con todos los sentidos en alerta. Como 100 metros más adelante la neblina se abrió un poco, lo suficiente para que mi papá viera pegada a la orilla del barranco una capilla, de esas capillas chiquitas que ponen los familiares en las carreteras donde se mata a alguien. Una construcción de piedra y cemento, no más alta de 1,5 metros, con techito de lámina, una Virgen de Guadalupe adentro, veladoras gastadas, flores de plástico ya descoloridas por el sol y la lluvia y una placa. Mi papá se frenó. Sabía que no debía detenerse en ese tramo, era peligroso, pero algo le dijo que tenía que parar. Puso freno de mano, se bajó otra vez y caminó hasta la capilla. Adentro de la capilla junto a la Virgen había una foto vieja ya descolorida de una mujer con uniforme de trabajo, gorra de trailero, sonriendo a la cámara, y debajo de la foto una placa de mármol con letras grabadas: María del Carmen Saucedo, esposa, madre y compañera de la carretera, que descanse en paz. La fecha de fallecimiento era de muchos años atrás, más de 15 años antes de esa noche, según las cuentas de mi papá. La placa no decía cómo había muerto María del Carmen, pero esas capillas, todos los traileros lo saben, se ponen exactamente en el lugar donde la persona perdió la vida, o lo más cerca posible. Mi papá se quedó parado ahí, viendo la foto, sin poder moverse. Por instinto se acercó al borde del barranco, no mucho, lo justo para asomarse. La neblina se abrió un poquito en ese momento, como si quisiera enseñarle algo, y allá abajo, entre las piedras y los matorrales, mi papá alcanzó a ver lo que quedaba de un camión, oxidado, sin llantas, sin cabina, ya saqueado por la gente que baja a esos barrancos a recoger fierro viejo. El color original casi no se distinguía, era apenas un esqueleto retorcido entre las rocas. Se veía que llevaba muchos años allá abajo. Mi papá entendió todo en un segundo. Sintió un frío que no era de la sierra, un frío que le subió por la espalda y le llegó hasta la nuca. Regresó al camión, se subió, cerró la puerta y se quedó otra vez un rato sin moverse, con las dos manos en el volante, respirando despacio. Probó la radio una última vez, llamando, esperando alguna respuesta, pero solo escuchó estática. Antes de arrancar se persinó y rezó un Padre Nuestro completo en voz alta por el alma de María del Carmen Saucedo, una mujer que llevaba más de 15 años en el fondo de ese barranco, pero que esa noche, con la neblina cerrada, había encontrado la forma de pedir ayuda otra vez por la radio, como seguramente la había pedido aquella noche, sola y agonizando sin que nadie la escuchara. Después arrancó, metió primera y siguió bajando con las manos todavía temblándole hasta que salió de la zona de neblina. Esa noche, cuando llegó a Mazatlán, no le contó a nadie lo que había vivido. Llegó a un comedor de los que están abiertos toda la noche, pidió un café y unos huevos, y se quedó callado, escuchando. A su alrededor había otros traileros comiendo, platicando y riéndose, y ahí estaba mi papá, sentado solo, sintiendo todavía el frío de aquella curva. Antes de irse a dormir le preguntó a un mecánico que estaba en el patio de camiones del lado del comedor, un señor mayor que se notaba que llevaba toda la vida en esa zona: Oiga, ¿usted sabe de una capilla que está allá arriba en la sierra? La de una señora, María del Carmen. El mecánico asintió sin sorpresa, como si ya hubiera tenido esa conversación antes de otros choferes. Carmen, sí, se fue por el barranco hace un montón de años, pobre mujer, dejó 2 hijos chiquitos. Aquí en el pueblo todavía vive su mamá. Hay quienes dicen que la han visto en las noches de neblina, que se lo oye por la radio pidiendo auxilio. Yo nunca la he oído, pero más de uno ha llegado aquí en blanco como papel jurando que la escuchó. Mi papá no le dijo nada, solo le agradeció con un gesto y se fue. Esa noche durmió en un hotelito del pueblo, y a la mañana siguiente, antes de seguir su ruta, fue al mercado, compró un ramo de flores frescas, manejó hasta la sierra y se detuvo en la capilla. Acomodó las flores junto a la foto, prendió una veladora nueva y rezó otro Padre Nuestro. Durante muchos años, cada vez que mi papá pasaba por esa carretera, hacía lo mismo.
Se detenía un momento en la capilla, dejaba unas flores, prendía una veladora, rezaba y seguía su camino. Era su forma de honrar a su compañera que había perdido la vida en una curva traicionera. Mi papá se retiró del oficio como 10 años después. Cuando volvió a pasar por esa carretera ya viejo, ya sin manejar el tráiler, le tocó ver un derrumbe que se había llevado a la capilla. Quedaba apenas un pedazo de cemento aplastado entre las piedras. Le dolía mucho, pero entendía que la sierra tarde o temprano se cobra todo lo que estaba en su camino. Años después nací yo, y cuando me hice el grande y le dije a mi papá que quería seguir sus pasos, que quería ser trailero, él aceptó con la condición de que yo aprendiera bien las cosas. Me llevó a manejar a la sierra, me enseñó cómo agarrar las curvas, cómo bajar de velocidad antes de las cerradas, cómo respetar el clima de las montañas, y me dejó 3 reglas que nunca se me han olvidado. Nunca apagues la radio en la sierra, aunque esté muerta toda la noche, aunque parezca que estás solo, déjala prendido. Pasa las curvas despacio, siempre, aunque vayas con prisa, aunque te urge entregar la carga, aunque el cliente te esté gritando por el celular, despacio, las curvas no perdonan. Y la última, la más importante, si en noche de neblina ves cosas raras, oyes voces, te cruza algo extraño por el camino, no entres en pánico. Hay cosas en la carretera que no son de este mundo. Algunos son inocentes, almas que se quedaron pegadas al lugar donde se fueron. Otras no son tan buenas. Aprende a distinguirlas y no te metas con nadie. Hoy yo soy trailero. Llevo más de 15 años en el oficio y cada vez que cruzo un paso de montaña con neblina, cada vez que la radio entra en estática, sin razón alguna, cada vez que escucho una voz lejana entre la estática, me acuerdo de mi papá y de aquella noche en la sierra, y me pregunto si algún día me tocará escuchar lo mismo que él escuchó. Ojalá que no, ojalá que nunca me toque, pero también gracias a mi papá tengo otra costumbre. Cada vez que paso por una carretera y veo una capilla a la orilla, una de esas que le ponen los familiares de los que se fueron, le bajo la velocidad, no por respeto al límite, sino por respeto a la persona que está enterrada o que perdió la vida ahí. Rezo un Padre Nuestro mientras paso y sigo mi camino, porque uno nunca sabe qué está escuchando al otro lado del silencio, y uno nunca sabe quién alguna noche con neblina cerrada podría pedirle ayuda por la radio. Si te están gustando estas historias, suscríbete y deja tu like para seguir trayendo más relatos. Mi nombre es Octavio y llevo casi 30 años manejando tráiler. Estoy a punto de jubilarme, ya nada más esperando que se cumpla el plazo para entregar la unidad y dedicarme a mis nietos. Pero antes de colgar las llaves, quería sacarme una espina que llevo conmigo desde el año 95. Algo que viví y que nunca le he contado casi a nadie, porque no quería que me tomaran por loco. Hoy ya estoy grande, ya no me importa lo que piense la gente, y por eso me decidí a contarlo. Pasó en noviembre del 95. Yo en esa época hacía la ruta del centro al norte del país, llevando carga desde el Bajío hasta Coahuila, Nuevo León y a veces hasta la frontera. La ruta que me tocó esa noche era de las más largas y de las más feas. Iba manejando de Saltillo rumbo a Matehuala por Federal y 57, atravesando ese tramo larguísimo del altiplano donde no hay absolutamente nada, solo desierto, mezquitas y el asfalto recto perdiéndose en el horizonte. Para los que no conocen esa carretera, déjenme explicarles cómo era en esa época. No tenían alumbrado público en ningún tramo, cero. Lo único que iluminaba el camino eran tus propios faros y la luna. Y en aquellos años esa zona era tierra de nadie. Había muchos asaltos a transportistas, bandas que se ponían en el camino con piedras o con troncos atravesados, y cuando el chofer frenaba le caía encima 4 o 5 armas. Te bajaban del camión, te robaban la mercancía y si bien te iba, te dejaban tirado en el desierto. Si te iba mal, ni siquiera eso. Por eso los traileros que conocíamos la ruta teníamos una regla muy clara. En esos tramos solitarios no se paraba uno por nada. Aunque hubiera un accidente, aunque hubiera alguien pidiendo auxilio, aunque hubiera un niño llorando en la orilla, por nada. Sonaba feo, lo sé, pero esa era la realidad. Las bandas usaban esos trucos para hacerte frenar, y cuando frenabas, ya no había vuelta atrás. Yo iba a buena velocidad esa noche, iba con mercancía pesada, una carga de refacciones automotrices que tenía que entregar al día siguiente temprano en San Luis. Llevaba las luces altas prendidas, porque la única forma de ver con anticipación cualquier cosa rara en el camino. Si los faros me alcanzaban a iluminar algún obstáculo a 200 o 300 metros de distancia, tenía margen para reaccionar, frenar, esquivar, acelerar, lo que tocara. No recuerdo en qué kilómetro iba, pero era una plena recta del altiplano. Cuando los faros alcanzaron a iluminar algo a la distancia, era una figura, una persona parada justo en medio de la carretera, exactamente en la línea divisoria de los carriles. Se me apretó el estómago de inmediato. Esa imagen en esa carretera a esa hora no significaba nada bueno. Empecé a calcular la figura.
Estaba todavía lejos, como a unos 500 metros tal vez. Tenía dos opciones: frenaba y veía que pasaba, o aceleraba y pasaba de largo esquivando por el carril contrario. Frenar no era opción, lo descarté en menos de un segundo. Si era una emboscada, en cuanto el camión bajara la velocidad, iban a salir los demás del monte, de los lados de la carretera, y yo iba solo. No traía radio, y no tenía nadie atrás que pudiera ayudarme. Lo único que quedaba era seguir derecho, mantener la velocidad y rezar porque no hubiera nada cruzando en el asfalto que me hiciera frenar a fuerza. Empecé a buscar con la mirada en los lados del camino, a ver si alcanzaba a distinguir cómplices escondidos en el monte, pero en esa oscuridad y a esa velocidad era imposible. Solo veía la silueta de las mezquitas pasando rápido a los lados, como sombras chuecas. Toqué el claxon 2 veces, fuerte y largo, para que la persona, fuera quien fuera, supiera que yo no iba a parar, que se quitara. Cualquier persona con dedos de frente entendería que un tráiler cargado a esa velocidad no puede frenar de un solo golpe, pero la figura no se quitó, y cuando estaba como a 30 metros, como a punto de pasarla por un lado, se aventó. No caminó hacia el camión, no corrió, se aventó, como si se tirara de cabeza desde un trampolín directo hacia el frente del tráiler. Pegué un grito, de los gritos esos que uno no sabía que tenía dentro. Pisé el freno con todas mis fuerzas, las dos piernas en el pedal, y al mismo tiempo metí un cambio para que el motor también ayudara a frenar. Sentí el golpe, lo sentí con todo el cuerpo. Hubo un golpe seco pesado contra la defensa delantera del camión. Las llantas chirriaron contra el asfalto. La cola del tráiler se empezó a bambolear, a salir de la línea, y por un segundo pensé que me iba a volcar ahí mismo, en pleno desierto con la mercancía y todo. Me cruzaron por la cabeza 1000 cosas en esos segundos: que iba a ir a la cárcel por homicidio imprudencial, que la policía iba a llegar y me iba a quitar la licencia, que el seguro no me iba a cubrir nada, que iba a tener que pagarle a la familia del muerto, que iba a perder el trabajo, y al fondo, una cosa más fea, que acababa de matar a alguien. El tráiler logró detenerse, no sé cómo. Quedó atravesado con la unidad medio chueca, ocupando los dos carriles. Por suerte no veía a nadie en sentido contrario. Por suerte no me volqué. Apagué el motor. Dejé las intermitentes parpadeando. Agarré mi linterna que llevaba en la cabina y me bajé con las piernas como gelatina. Lo primero que hice fue alumbrar a la parte de adelante del camión. La defensa, el cofre, la parrilla. Buscando lo peor. Buscando un cuerpo destrozado, sangre, ropa, lo que fuera. Y que ahí empieza lo que no he podido sacar de la cabeza. No había nada. La defensa estaba intacta. Ni un rasguño nuevo, ni una bolladura fresca, ni una mancha. Todo el camión estaba limpio, como si jamás hubiera golpeado nada. Me agaché y alumbré por debajo del chasis, esperando ver el cuerpo arrastrado entre los ejes. Pero nada. Alumbré las llantas delanteras, limpias. Alumbré las traseras y limpias también. Ni una sola huella, ni un trozo de tela, ni una gota de sangre. Me fui caminando hacia atrás del tráiler. Alumbré toda la carrocería, los costados, la puerta del contenedor, hasta el parachoques trasero, pero nada, ni un solo rastro, ni una sola señal de que ahí, segundos antes, hubiera habido un cuerpo. Empecé a alumbrar la carretera, para adelante, para atrás, hacia los lados. Pensé que tal vez el cuerpo había salido volando con el impacto y había caído entre las mezquitas del monte. Caminé como 20 metros para atrás, alumbrando a los lados del camino con la linterna, y hasta grité en voz alta: «Oiga, ¿está bien?». No por esperar respuesta, sabía que un golpe así no había forma de que alguien siguiera vivo, pero por reflejo, por no poder hacer otra cosa. No hubo una respuesta, solo silencio en el desierto, y ese silencio del altiplano es muy raro. Es un silencio pesado, denso, que parece tragarse hasta tu propia respiración. Solo se oía el motor de mi camión enfriándose, haciendo esos clics metálicos, y mi propia respiración agitada. De repente allá en el monte empezó a chillar un tecolote, uno de esos cantos largos, agudos, que cortan el aire. Yo soy del Bajío y conozco esos pájaros, así que no me asustó. Al contrario, me hizo aterrizar. Me hice darme cuenta de que llevaba como 10 minutos parado en la mitad de la carretera, en una zona peligrosa, alumbrando un cuerpo que no existía. Me tranquilicé como pude. Me convencí de que había sido el cansancio, que llevaba demasiadas horas manejando, que la oscuridad y el desierto me habían jugado una broma pesada, que tal vez se había visto un mezquite, un arbusto seco, una sombra rara y mi cabeza había completado el resto, que el golpe que sentí en la defensa había sido un bache, o una piedra, lo que fuera. Apagué la linterna, me subí al camión, lo enderecé con maniobras lentas y arranqué de nuevo. No me detuve a pensar más, solo quería salir de ahí, quería poner kilómetros de distancia entre yo y ese punto de la carretera. Y aquí, si la historia se quedara hasta este punto, sería la típica anécdota de trailero que contar tomando un café con los compañeros. Pero no se quedó ahí. Pasaron como 20 o 30 minutos,
Yo ya iba otra vez a buena velocidad, todavía con el corazón medio acelerado, pero ya más calmado. Iba viendo la carretera, concentrado, cuando de pura costumbre eché el ojo al espejo lateral del lado del conductor, y ahí vi algo blanco. Al principio pensé que era un trapo, un plástico que se había enredado en la parte de atrás del tráiler, en la parte del contenedor o por ahí. Le di un manotazo al espejo para acomodarlo mejor, pensando en pararme más adelante para quitar lo que fuera que estaba colgando. Pero cuando volví a mirar bien, lo vi. Era una mujer. Estaba parada sobre el parachoques trasero del tráiler, pero no agachada, ni agarrada con las dos manos. Estaba parada, derecha, completamente recta, como si estuviera parada en el suelo, con los brazos colgándole a los lados, vestida de blanco, con un vestido largo, tal vez un camisón. No alcanzaba a distinguir bien. El pelo largo, negro, le caía hasta la cintura, y el pelo no se le movía. Eso fue lo que me terminó de helar la sangre. Yo iba a 90 por hora mínimo. El viento debía estar pegándole de frente, debía estar despeinándola, jalándole el vestido, pero nada. Estaba ahí parada, tiesa, como si fuera una estampa pegada en la parte de atrás de mi camión. El pelo quieto, el vestido sin moverse, los brazos sin balancearse, como una estatua. Entendí en ese segundo que lo que estaba viendo no era de este mundo. Apreté el volante con las dos manos, tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos. Clavé la mirada al frente. No quería volver a ver el espejo, no quería confirmarlo, pero los ojos se me iban solos, de reojo, y cada vez que volteaba seguía ahí, sin moverse, sin hacer nada, solo parada, viendo hacia adelante como si me estuviera acompañando en el viaje. Pasé un retén militar abandonado, sin un solo soldado a esa hora. Pasé 2 curvas suaves del camino. Pasé un tramo de largo donde el camión agarró todavía más velocidad, y ella seguía ahí, sin caerse, sin moverse, sin tambalearse, nada. Quise rezar, en serio quise. Quería sacar el rosario que mi mamá me había regalado y que llevaba colgando del retrovisor, pero no me salió. Tenía tanto miedo que las palabras no me llegaban a la boca, y aparte la idea, no sé de dónde se me ocurrió, de que si yo rezaba en voz alta tal vez se enojaría, tal vez la haría reaccionar, tal vez se pasaría de la parte de atrás a la cabina. Mejor no, mejor me quedé callado, manejé derecho y esperé a que amaneciera. Y eso hice, manejé toda la madrugada con esa cosa parada en el parachoques trasero del camión, sin parar, sin bajarme, sin atrever a hacer nada. Cuando empezó a clarear, cuando el cielo del oriente se empezó a poner gris, vi por el espejo cómo se iba desvaneciendo poco a poco, como si el sol que apenas estaba saliendo a la fuera disolviendo. Y cuando ya estaba completamente claro el día, miré otra vez, y ya no estaba. Sentí que el alma me regresó al cuerpo. Pasé otros 20 kilómetros sin atreverme a parar, hasta que vi una gasolinería de las antiguas, de las que tenían cafetería, y me orillé. Apagué el motor y me bajé. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor y unas ganas tremendas de orinar. Después de pasar el baño y echarme agua en la cara, me obligué a caminar hasta la parte de atrás del tráiler. Tenía que verlo con mis propios ojos. El parachoques trasero estaba intacto, la placa estaba en su lugar, ni un rasguño, ni una huella, ni la marca de un zapato, ni una mancha, como si nunca hubiera habido nadie ahí parado. Me quedé un rato con las manos en la cintura, viendo la carrocería del camión, esperando que algo me diera una respuesta, como si el camión me fuera a explicar lo que acababa de pasar. Pero claro, los camiones no hablan. Llegué a San Luis, entregué la mercancía, firmé los papeles, cobré y me regresé al hotel donde me iba a quedar a dormir antes de tomar el camino de regreso. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía a la mujer parada en el parachoques. Me convencí de que había sido el cansancio, el susto del falso atropello, los nervios, la falta de sueño, el miedo de la zona. Una combinación rara que en mi cabeza había cocinado para asustarme. Eso me dije durante semanas, hasta que volví a hacer la misma ruta, como 1 mes y medio después. Iba bajando otra vez por la 57, ya pasando Saltillo. Era de noche y también, en algún momento por costumbre, miré el espejo lateral. Y ahí estaba ella, parada en el parachoques trasero, el pelo quieto, el vestido sin moverse, acompañándome. Esa segunda vez ya no grité, no me asusté tanto. Algo dentro de mí supo que esto ya iba a ser parte de mi vida de ahí en adelante. Y así fue. Durante años, no se aparecía siempre, no estaba en cada viaje. A veces pasaban 2, 3 meses sin que la viera, y yo me convencía de que ya se había ido, de que ya me había dejado en paz. Y entonces, una madrugada cualquiera, en cualquier carretera, iba viendo al espejo, y ahí estaba otra vez, parada, mirándome al frente, como si nunca se hubiera ido. Nunca se subió a la cabina,
nunca me tocó el cristal trasero, nunca habló, nunca me hizo señas, no hizo absolutamente nada salvo estar ahí parada, como si fuera parte del camión. Me acostumbré. Esto es lo más raro de todo. Uno se termina acostumbrando hasta de las cosas más imposibles. Aprendí a manejar con la espalda tensa, con los ojos al frente, esperando a que amaneciera para que se fuera. Y siempre se iba con el sol, pero siempre ella volvía. Confirmé con los años de que era el único que la veía. Una vez llevé a un compañero de copiloto en un viaje largo a Reynosa. Le pregunté como por pura casualidad si veía algo raro en el espejo. Y me dijo que no, que solo veía la carretera. Pero ella estaba ahí parada en ese momento. Yo la veía muy bien, pero mi compañero no. Le he dado muchas vueltas a lo que pasó esa primera noche. He pensado en mil teorías. La que más me ronda la cabeza es que tal vez sí atropellé a alguien. Tal vez en ese impacto el cuerpo salió volando hacia el monte, lejos del alcance de mi linterna, y por eso no encontré nada. Tal vez murió ahí, tirada entre los mezquites, y nadie la encontró, sino hasta semanas o meses después, ya cuando los animales del desierto habían hecho su trabajo, y tal vez su alma se quedó pegada al fierro de que la mató, a mi camión. La otra teoría que me ronda es que ella andaba por ahí desde antes, que era un alma del altiplano, de las muchas que se han quedado ahí por accidentes, por asaltos, por gente que se perdió en el desierto, y que esa noche se aprovechó del momento, del susto, del miedo para pegarse a mí, para tener compañía, para no estar sola. No sé cuál de las dos sea la verdad, probablemente nunca lo voy a saber, y a estas alturas de la vida ya no me quita el sueño. Uno aprende en este oficio a dejar de hacerse preguntas que nadie te puede contestar, y lo único que sé, con total certeza, es lo que vi tantas veces en ese espejo, y la sensación de saber que tenía compañía, justo en el lugar donde físicamente nadie podría ir parado a esa velocidad sin caerse. Vendí ese tráiler hace como 8 años, en el 2003, y aquí va lo que mucha gente espera oír. No lo vendí por miedo, no lo vendí porque me hubiera cansado de la mujer del espejo. La verdad, ya me había acostumbrado. Lo vendí porque la unidad ya estaba muy gastada, ya que me daba muchos problemas mecánicos. Las reparaciones me estaban costando más de lo que ganaba en los viajes, y decidí cambiarla por una más chica y más nueva. Con el dinero que saqué me compré otra unidad, y con esa he trabajado todos estos años hasta hoy. Y en esta nueva unidad, en estos 22 años que llevo con ella, nunca he vuelto a verla, ni una sola vez. La mujer del vestido blanco se quedó con el otro camión. A veces me pregunto qué habría pasado con esa unidad, quién la habrá comprado, si todavía estará rodando por las carreteras del país, y sobre todo, si el chofer que la maneja ahora habrá visto alguna vez en el espejo una mujer de blanco parada en el parachoques trasero, sin que el viento le mueva el pelo. Me gustaría encontrármelo con él, algún día en algún paradero y preguntarle, pero el país es muy grande y los caminos son muchos. Las probabilidades son casi cero. Si por casualidad alguno de ustedes maneja un tráiler viejo que compró de segunda mano allá por el 2003 en el Bajío y alguna vez ha visto algo raro en el espejo lateral, ya saben, no le tengan miedo. No les va a hacer nada, solo quiere compañía, solo quiere viajar. Y si la ven, nada más por hacerme un favor, díganle que de mi parte, que Octavio le manda saludos, que no me he olvidado de ella. Si te gustó este video, deja tu like y no olvides suscribirte, porque así me ayudas bastante a seguir trayendo más historias. Y recuerda, algunas cosas solo existen cuando alguien se atreve a contarlas. Buenas noches.